Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un mundo que, bueno, a muchos les fascina y a otros les aterra. La especulación financiera. Un mundo complejo, desde luego. Y lo vamos a hacer con una guía de excepción. El libro El arte de especular de José Luis Cava. Quiero dejar algo claro desde el principio. Importante, sí. Esto no es para dar consejos de inversión. Nuestra misión es otra. Es desentrañar la mentalidad, la filosofía y las herramientas de quienes tienen éxito en este juego. Y la gran pregunta es, ¿qué diferencia a los que ganan de forma consistente? ¿Son genios con una bola de cristal? ¿O hay algo más? ¿Un método que se pueda aprender? Es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta que da el libro es, en cierto modo, decepcionante para los que buscan secretos mágicos y a la vez muy reveladora. A ver. El éxito no está en predecir el futuro, ni en tener análisis macroeconómicos súper complejos. Está en algo mucho más terrenal. ¿En qué? En aplicar con una disciplina casi militar sistemas sencillos y probados. ¿Vale? Sistemas sencillos. El concepto clave es que un buen sistema te da la razón, pues más del 60% de las veces, pero, y aquí está el verdadero secreto, cuando se equivoca, las pérdidas son mínimas. Están controladas. Están controladas desde el principio. No se trata de adivinar, se trata de gestionar probabilidades y sobre todo de sobrevivir. El sistema es tu chaleco salvavidas en un mar de incertidumbre. Me gusta esa idea del chaleco salvavidas. Empecemos por el primer gran monstruo al que se enfrenta cualquiera que entra en el mercado. Algo que Cava subraya citando a George Soros. La propia psicología humana. Exacto. Soros decía que los mercados están dominados por la codicia y el miedo, y que estas emociones crean burbujas y desplomes exagerados. Totalmente. Cualquiera que haya mirado el móvil cada 5 minutos viendo cómo sube o baja su inversión sabe perfectamente de lo que hablamos. Exactamente. Y esas dos emociones son las que nos hacen tomar las peores decisiones posibles. Comprar en el pico de la euforia porque nos puede el miedo a quedarnos fuera. El FOMO, que dicen ahora. Justo. Y vender en el fondo del pánico porque no soportamos ver más números rojos. El especulador profesional no elimina esas emociones, porque es imposible, pero aprende a neutralizarlas. ¿Y cómo lo hace? Pues con el sistema. La disciplina consiste en ejecutar el plan de forma mecánica, casi robótica. La señal dice compra y compras. La señal dice vende y vendes. Se acabaron los creo que va a subir un poco más o siento que esto ya no puede bajar más. Pero a ver si estás entre como ser disciplinado y seguir unas reglas. ¿Por qué se dice que el 90% de la gente que intenta especular a corto plazo pierde dinero? Buena pregunta. No puede ser solo eso. Tiene que haber algo más profundo que nos boicotea. Lo hay. Son nuestros propios sesgos cognitivos, trampas mentales que hemos desarrollado a lo largo de la evolución y que, bueno, en el mercado se vuelven en nuestra contra. Como la aversión a la pérdida, ¿no? Por ejemplo, la aversión a la pérdida. Los estudios de Kahneman y Tversky demostraron que el dolor de perder 100 euros es el doble de intenso que la alegría de ganar 100 euros. ¿El doble? ¿Es brutal? ¿Y en qué se traduce esto? En que aguantamos posiciones perdedoras mucho más de lo debido, con la vana esperanza de que ya recuperarán. Porque materializar la pérdida duele demasiado. Exacto. Y por el contrario, vendemos las posiciones ganadoras demasiado pronto para asegurar un pequeño beneficio, por miedo a que se dé la vuelta. El famoso más vale pájaro en mano, que en el mercado suele significar dejar escapar el verdadero gran movimiento. Justo. Y a eso le sumas el sesgo de confirmación. Que es cuando solo buscamos noticias que nos dan la razón. Precisamente. Una vez que hemos comprado algo, tendemos a buscar y dar más importancia a las noticias que confirman nuestra decisión, ignorando por completo las señales de alarma. Nos construimos una burbuja de autoengaño. Y el sistema es el alfiler que pincha esa burbuja. Ahí le has dado. Al externalizar la decisión a un conjunto de reglas objetivas, te obliga a enfrentarte a la realidad, te guste o no. El sistema no tiene ego, no tiene esperanza ni tiene miedo. Simplemente es. Y esto nos lleva a esa idea que mencionas en el libro, la teoría de la opinión contraria, que Warren Buffett resumió en la famosa frase: ten miedo cuando los demás son codiciosos, y sé codicioso cuando los demás tienen miedo. Es que esta idea es fascinante, porque va en contra de todo nuestro instinto de supervivencia. Totalmente. Desde pequeños nos enseñan que hay seguridad en el grupo, en seguir a la manada. Y aquí la estrategia es, literalmente, caminar solo hacia el fuego. Es una analogía perfecta, pero hay que matizar algo importante que el libro deja claro.
No se trata de ser un contrarian por sistema y llevar siempre la contraria. Claro, eso sería un suicidio. Exacto. La clave está en detectar los extremos de sentimiento. El especulador busca esos momentos de catarsis colectiva, ya sea de pánico absoluto o de euforia desmedida. ¿Y por qué en esos extremos? Porque en esos puntos todo el que quería vender ya ha vendido presa del pánico, o todo el que quería comprar ya ha comprado llevado por la euforia. El combustible para que el movimiento continúe en esa dirección se ha agotado. Ah, claro. Es en ese punto de máxima tensión emocional donde el mercado tiene más probabilidades de girar. Se trata de ser un observador frío del pánico y la codicia ajenas. Entendido. Así que el primer paso es domar al enemigo interior. Pero una vez que lo hemos conseguido, en teoría, necesitamos un arma, una estrategia. Y ahí es donde entra el sistema. A ver, descríbenos el arsenal del especulador. El arsenal es sorprendentemente sencillo. Un sistema, según Cava, es simplemente un conjunto de reglas claras e inequívocas que te dicen exactamente qué hacer. ¿Vale? Se basa en 4 pilares. Primero, define cuándo abrir una posición. Por ejemplo, comprar cuando el precio cruce al alza. Esta línea. Sencillo. Segundo, establece dónde colocar el primer stop de cancelación, tu límite de pérdidas. Esto es innegociable. Es la cantidad máxima que estás dispuesto a perder si te equivocas. La red de seguridad. Tercero, dicta cómo vas a mover ese stop a medida que el precio se mueva a tu favor, para proteger ganancias. Y cuarto, especifica la señal que te hará cerrar la posición. O sea que, para que nos entendamos todos, si pasa X, compras. Si pasa Z, pones el stop. Si pasa Y, vendes. Vamos, que no hace falta ser un genio de las finanzas para seguir la regla. Lo difícil es hacerlo. Exacto. La genialidad no está en la complejidad del sistema, sino en la disciplina para ejecutarlo. Y lo que es revolucionario de este enfoque es que libera al especulador de la presión de tener que acertar. El objetivo no es predecir. No es sobrevivir y estar presente para cuando llegue la gran tendencia. El sistema te garantiza que cuando llegue una gran ola, alcista o bajista, tú estarás surfeándola. Y las pequeñas olas que van en tu contra solo te mojarán un poco, porque tu stop te saca del agua rápidamente. El libro también distingue entre sistemas tendenciales y no tendenciales. ¿Qué significa eso? Es una distinción fundamental. Un sistema tendencial, como el de seguir una media móvil, es como un barco de vela. Necesita viento para avanzar. Necesita una dirección clara del mercado. Eso es, necesita una tendencia, ya sea al alza o a la baja. En esos escenarios son increíblemente eficaces. Pero, ¿qué pasa cuando el mar está en calma? Cuando el mercado se mueve de forma lateral, sin rumbo. Pues que el barco se queda parado y da bandazos. Precisamente, en un mercado lateral, un sistema tendencial da muchísimas señales falsas. Te dice, compra, compras, y el precio cae. Te dice, vende, vendes, y el precio sube. Acumulas muchas pequeñas pérdidas. Entiendo. Para esos mercados laterales, no tendenciales, se usan otros sistemas, como los de reversión a la media, que operan bajo una lógica distinta. ¿Y cómo funcionan? Apuestan a que el precio, tras un movimiento brusco, tenderá a volver a un valor central, como una goma elástica que se estira y siempre vuelve a su posición de reposo. Ah, o sea que la clave no es solo tener un sistema, sino saber qué tiempo hace en el mercado para usar el sistema correcto. Como tener diferentes tablas de surf para diferentes tipos de olas. No se podría explicar mejor. Y para ilustrar lo simple que puede ser un sistema tendencial, Cava pone un ejemplo sobre el Nasdaq 100. El índice tecnológico. Si el sistema se basa en una única media móvil, exponencial de 55 sesiones. La regla es, si el precio de cierre del Nasdaq está por encima de esa media, la tendencia es alcista. Si cae por debajo, bajista. Simple. ¿Y por qué 55? ¿Es un número mágico o algo? Es una buena pregunta, y el autor lo menciona como una curiosidad. El número 55 pertenece a la secuencia de Fibonacci. ¡Ostras, qué curioso! Sí, esa famosa sucesión de números donde cada uno es la suma de los dos anteriores. Lo fascinante es que el autor lo usa no por misticismo, sino para ilustrar que muchos sistemas se basan en patrones matemáticos, que se repiten en la naturaleza, en el arte y, sorprendentemente, en el comportamiento de las masas. Es buscar un orden en el caos. Exacto.
Es un recordatorio de que lo que se busca es un orden subyacente en el aparente caos del mercado, no una corazonada. Para ver la importancia de la disciplina, el libro pone un ejemplo gráfico con el Eurostoxx 50, que me parece brutal. Ah, sí, es muy bueno. El sistema, basado en el cruce de dos medias, da una señal de venta. El especulador abre una posición corta, o sea, apuesta que el precio va a bajar. El precio empieza a caer, todo va bien. El momento feliz. Pero de repente se frena y se pasa horas moviéndose lateralmente, sin ir a ninguna parte. Y ese es el momento de la verdad. La tortura psicológica. Tu mente empieza a fabricar 1000 excusas para cerrar la operación. Bueno, ya he ganado un poco. ¿Y si ahora se da la vuelta y lo pierdo todo? El miedo a perder lo que ya tienes. Es la voz de la impaciencia y del miedo. Pero el sistema tiene una regla clara. No, la señal para cerrar la posición de venta no se ha producido. Exacto. La regla para cerrar era que las medias se cruzaran al alza, y eso no ha ocurrido. Así que la disciplina te obliga a aguantar, a confiar en el plan. ¿Y qué pasa en el ejemplo? Pues que efectivamente, tras esa pausa lateral, el precio retoma la caída con una fuerza tremenda. Todo ese tramo de beneficios se habría perdido por no seguir el sistema, por dejar que la emoción tomara el control. El sistema no elimina la duda, pero te da un plan de acción para no sucumbir a ella. Aplicarlas bien, sobre todo con la teoría de la opinión contraria, necesitamos una especie de termómetro del pánico. ¿Existe algo así? ¿Hay forma de medir el miedo en el mercado? La hay, y es una de las herramientas más fascinantes que existen. Se llama volatilidad. ¿La volatilidad? En términos sencillos, mide la intensidad de las fluctuaciones de precios. Pero en un sentido más profundo, es una medida del estado de ánimo de la masa. La relación suele ser inversa. Cuando el miedo se apodera del mercado, los inversores se ponen nerviosos, hay ventas bruscas y la volatilidad se dispara. ¿Y si hay confianza baja? ¿Correcto? En un clima de confianza y optimismo, los movimientos son más suaves y la volatilidad tiende a bajar. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. El libro habla del índice VIX, conocido popularmente como el índice del miedo. El famoso VIX, sí. Y los ejemplos históricos que pone son para enmarcar. Después de los atentados del 11S, el pánico fue total y el VIX se disparó por encima de 40. ¿Qué pasó justo después con la bolsa americana? El S&P 500 subió un 21%. Impresionante. Y otro ejemplo. Marzo de 2003, en plena incertidumbre por la guerra de Irak. El VIX vuelve a superar los 40 puntos, señal de pánico extremo. Y justo en ese momento, el S&P 500 inició una subida del 28%. Es la teoría de la opinión contraria en estado puro. Pánico extremo, reflejado en una volatilidad disparada, suele marcar un suelo de mercado. Exacto. Suena casi demasiado fácil. El miedo sube, tú compras. Pero en el momento del pánico, con los titulares gritando apocalipsis, ¿de verdad es tan sencillo apretar el botón de compra? Es que precisamente por eso funciona. Porque es antiintuitivo y terriblemente difícil de hacer. Claro. Requiere una convicción de acero en tu sistema. La mayoría de la gente está paralizada por el miedo en esos momentos. Actuar con frialdad cuando todos los demás pierden la cabeza es lo que genera las oportunidades extraordinarias. Pero claro, supongo que, como todo en los mercados, no es una regla matemática infalible. Desde luego que no. Y el libro añade un matiz crucial. A principios de los años 90, el VIX se mantuvo en niveles muy bajos durante un largo periodo. Ah, ¿y qué pasó? La interpretación simplista diría, cuidado, hay demasiada complacencia, la caída está cerca. Sin embargo, las bolsas no paraban de subir y subir. O sea que no funcionó. En ese contexto, un VIX bajo no era una señal de un techo inminente, sino la confirmación de la enorme fortaleza de la tendencia alcista. La gente estaba tranquila porque las cosas iban bien y seguían yendo bien. Entonces la clave es no mirar un dato de forma aislada, sino interpretarlo dentro de un contexto más amplio. Precisamente. Esa es la diferencia entre un aficionado y un profesional. No hay una única herramienta mágica. El VIX, el ratio put-call, las medias móviles, son solo piezas de un puzzle. Hay que componer una imagen coherente. Eso es, analizarlas en sintonía con la tendencia dominante para tener una visión completa. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Después de sumergirnos en el material de Cava, el arte de especular parece tener menos que ver con predecir el futuro y más con
una especie de ciencia de la gestión de la incertidumbre. Has dado en el clavo. Consiste en construir un sistema, probarlo, y luego, la parte más difícil, tener la disciplina de acero para ejecutarlo sin que el miedo o la codicia te saquen del plan. Es un juego de autogestión psicológica disfrazado de juego financiero. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que propone el propio libro y que a mí me parece potentísima. Adelante. Cita a José de la Vega, un judío sefardí español que escribió el primer libro sobre la bolsa, Confusión de confusiones, nada menos que en 1688. En el siglo XVII. Increíble. Increíble. Y de la Vega, observando la locura de la bolsa de Ámsterdam, dijo: «Llámase generalmente juego este negocio, y yo digo que es el hombre este juego». Es el hombre este juego. ¿Qué frase? Es una frase que te deja pensando. Reduce todo el ruido de gráficos, algoritmos y noticias a su esencia más pura. A la naturaleza humana. Exacto. Exactamente. Si aceptamos que un gráfico de precios no es más que la representación visual de la psicología de una masa, con sus miedos, su codicia, sus esperanzas. Y si hemos visto que podemos analizar esa psicología con sistemas para detectar tendencias, pánico y euforia, la pregunta que nos queda en el aire es: ¿en qué otros ámbitos de la vida, más allá de lo financiero, podríamos aplicar este tipo de mentalidad? Para tomar mejores decisiones. Claridad en un mundo irremediablemente incierto.